Estamos con Ariel Doracio, de la Concejalía Popular. Ariel, bueno, contanos primeramente cómo está la situación de los alquileres en este momento. Bueno, verdaderamente lo que notamos es un gran número de morosidad en torno a los alquileres. Hay muchos inquilinos endeudados producto de la situación que estamos viviendo en todo el país. Obviamente que el sector inquilino no escapa a esta difícil situación y notamos cómo se ha multiplicado la morosidad dentro de los contratos, generando que muchos, a partir de la finalización de los plazos establecidos en el DNU 320, tengan que salir a pagar cuotas que se suman a las mensualidades del alquiler y que hace muy difícil, porque se viene con un 50% del salario comprometido al pago del alquiler, pero a esto tenemos que sumar hoy por hoy las cuotas que empiezan a vencer a partir de octubre. Por eso creemos que es extremadamente necesario prorrogar los plazos del DNU 320 por lo menos hasta el 31 de marzo de 2021, a fin de poder ir regularizando, obviamente con la asistencia del Estado, todas estas deudas que se han generado en el marco de la pandemia. ¿Qué posibilidades hay de que se prorrogue este DNU? Nosotros somos optimistas, tenemos un muy buen diálogo con el Ministerio de Hábitat y creemos que durante el transcurso de esta semana deberíamos recibir novedades en torno a la extensión de los plazos del DNU 320. Habidas cuenta de que la mirada en relación al endeudamiento inquilino es compartida, en este caso con el Ejecutivo Nacional, y es una preocupación obviamente que está latente, porque pueden empezar a producirse desalojos a partir de la caída del DNU, y además la aplicación de intereses onerosos que lo que harían es obviamente condicionar las posibilidades económicas de inquilinas e inquilinos. Hasta el momento, ¿qué quejas han recibido de la gente? ¿Les han podido cumplir? Porque he escuchado que no se ha estado cumpliendo en este caso el tema de la prórroga. Las prórrogas contractuales se están cumpliendo. Lo que hay es en algunos casos que se intenta cobrar sumas que no corresponden a lo que establece el DNU, porque las prórrogas se hacen en el mismo valor que los inquilinos venían abonando el contrato, y no hay una diferencia económica en ese sentido que deba pagarse a partir de la caída del DNU 320. Esto también hay que explicarlo, porque hay muchos que intentan avivarse y cobrarle sumas que no corresponden a los inquilinos. Lo que sí vemos es que algunos están siendo presionados para renovar sus contratos a valores excesivos, con aumentos que no tienen nada que ver con la realidad que estamos viviendo, y obviamente tampoco con la realidad salarial y laboral de los inquilinos y las inquilinas. Es por eso que también entendemos al DNU como una herramienta para equilibrar la negociación de aquellos contratos que se vencieron o que se están por vencer, y que se están pidiendo sumas que son estrepitosas para las posibilidades económicas de quien alquila. ¿Y cómo se explica que cada vez hayan más locales vacíos, más departamentos vacíos, teniendo en cuenta que nadie está alquilando y no bajan los precios? Bueno, esto tiene que ver con que la especulación excede a cualquier lógica, que hay un grado de irracionalidad muy grande en muchos sectores propietarios. En este sentido, nosotros lo que vislumbramos, como vos bien planteás, es que hay una caída de la demanda en materia locativa, y que sin embargo se sigue especulando, se siguen imponiendo cláusulas cada vez más onerosas, se sigue planteando aumentos en el momento de renovar, que nada tiene que ver con, como reitero, la situación comercial de la ciudad de Rosario. Por eso vemos cada vez más locales desocupados, y que echa por tierra un planteo histórico del sector inmobiliario en relación a que el mercado todo lo regula, que la mano invisible del mercado todo lo equilibra. Bueno, en este caso estamos viendo que cuando se deja todo sujeto al libre mercado, suceden este tipo de situaciones donde muchos son expulsados a las calles y donde otros tienen que cesar con su actividad comercial, porque no hay un acompañamiento de los titulares de los comercios en relación a los valores que se fijan, y obviamente también en la negociación. Cuando nosotros entramos en plena pandemia y la cuarentena se había lanzado allá por marzo, a principio de este año, el DNU nos sirvió para generar muchas renegociaciones en torno a plantear condonaciones o a reducir el valor del canon locativo. Lamentablemente nos vamos alejando de aquel marzo y vemos cómo otros propietarios actúan de manera desmedida en torno a fijar aumentos, y hace que muchos tengan que bajar sus persianas, cerrar
y encima además irse endeudados de su actividad comercial, algo que no puede suceder y que el Estado debe acompañar a aquellos comerciantes para que no deban cerrar primero y segundo para que no queden endeudados. Ariel, viste que ahora se está hablando de nuevas formas de alquilar. ¿Es verdad que se está alquilando en dólares? Bueno, si sucede eso, hay que denunciarlo porque obviamente No está permitido. Lo que nosotros planteamos es que debemos ser en este momento racionales, debemos sentarnos en un diálogo correcto entre todas las partes, que no podemos seguir aprovechándonos de los inquilinos, de las inquilinas en esta situación tan difícil para todas y todos. Es una discusión si están permitidos o no están permitidos los contratos en dólares, pero obviamente en este marco, en esta situación, nosotros recomendamos que nadie firme un contrato que establezca el valor en una moneda que no sea el peso argentino. Aquí lo que estamos nosotros cerrando son acuerdos con el Colegio de Corredores Inmobiliarios, que tiene una mirada muy racional en torno al acceso a los locales y a las viviendas, inclusive estableciendo lógicas para la actualización de los contratos comerciales en base a la actividad comercial que se desarrolla y no a un arbitrio de alguna de las partes y en desmedro de la otra. Por eso es que entendemos que este diálogo debe primar y que si hay alguien que piensa en hacer contratos en dólares, verdaderamente su conducta es totalmente repudiable y habla de la falta de solidaridad y de que la especulación lamentablemente en algunos sectores sigue triunfando y prevaleciendo por encima de los derechos de todas y todos. Ariel, para cerrar, ¿qué es lo que más les preocupa en estos momentos, más que todo con estas nuevas medidas del gobierno de la provincia? Lo que nos preocupa es, primero, la falta de control en algunos sectores, la falta de cumplimiento de las leyes, el ataque que está recibiendo la Ley Nacional de Alquileres por algunos portales inmobiliarios, tratando de desprestigiar una herramienta que establece un piso mínimo de derechos para 9 millones de inquilinos. Nos preocupa que se sigan cerrando locales en nuestro país y sobre todo en nuestra ciudad Rosario, y nos preocupa que no haya una asistencia concreta de parte del Estado, en algunos casos obviamente asistiendo de manera económica, en otros reduciendo la presión fiscal para los comerciantes, para que puedan subsistir en esta situación tan difícil y para que no sigamos perdiendo no solamente ya el derecho humano como es el acceso al hábitat, sino también que no se sigan perdiendo fuentes de trabajo, que es lo que debemos cuidar y lo que debemos acompañar entre todos para que no salgamos peor de la pandemia. Hay mucha gente que se ha endeudado muchísimo y que lamentablemente la situación que se vive es incluso mucho más angustiante que la salida de aquel 2001. Eso no puede pasar y debe haber un Estado presente garantizando derechos y permitiendo que todos y todas puedan salir lo mejor parado posible de esta situación.